Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer desde el Evangelio de Marcos, capítulo 7, el versículo desde el 14 al 23. Dice así: y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. No, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios a todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Vamos a ponernos en actitud de oración para que el Señor nos siga revelando su palabra a través de la predicación, que ayude a William y que sea su Santo Espíritu el que nos revele. Señor Padre Santo, te damos gracias por estar nuevamente aquí en tu casa, en esta casa de oración, de adoración a ti, Señor. Venimos con acción de gracias, nuestros corazones están alegres de que seas tú, Señor, nuestra guía, que sea tu Santo Espíritu el que nos enseñe todas las cosas que hemos de aprender para poder hacer tu voluntad y para poder tener una mejor vida, Señor, aquí, pero también, Señor, es una vida eterna, Señor, con la que contamos, no solamente es esta vida, aquí es un comenzar, Señor, a buscar de ti, a aprender de ti y a tratar, Señor, en todo lo posible de andar como tú andaste, Señor. Te pedimos, Señor, que le des esa sabiduría, Señor, en la predicación a William, Padre Santo, que seas tú hablando a través de él es tu siervo, Señor, hablándonos a todos. Háblanos, Señor, háblanos tú, sé tú en nosotros, sé tú en nuestra vida, Señor. Te pedimos, Señor, que entre en nuestro corazón todo ese entendimiento, Señor, que tú quieres revelarnos a través de tu palabra. Te pedimos que entre ahí, que se entrone ahí y que podamos ponerlo por obra, Señor, porque ese es tu plan, que nosotros tengamos y hagamos tu voluntad y tengamos esa vida abundante que tú viniste a darnos, Señor, porque tú viniste para darnos vida y la das en abundancia. Así que nosotros nos disponemos, Señor. Llénanos todo nuestro ser integral, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente, todo lo que somos y todo lo que tú nos has hecho, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchas gracias, Ángel, por esa oración que nos das. La semana pasada, ¿se acuerdan que estuvimos hablando, el domingo pasado estuvimos hablando acerca de una costumbre que tenían los judíos de lavarse los pies para poder sentarse en la mesa? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, si hablábamos también, aprendimos muchas cosas, de que muchas veces por estar tan cegados, viendo las cosas de los hombres, nos apartamos y no podemos ver lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, que era lo que le había pasado a Pedro en varias ocasiones.
citábamos distintos ejemplos. Pues me quedé pensando en eso, en esas costumbres que tenía el pueblo judío, costumbres que nosotros muchas veces tenemos también, distinto tipo de costumbres y tradiciones que a veces hasta desconocemos de dónde vienen, por qué las tenemos nosotros, porque hemos adoptado algunas cosas, pero están. Entonces, pensando en eso, y a raíz de unos acontecimientos que me ocurrieron durante esta semana, recordé la palabra que Angélica acaba de leer, me hizo reflexionar bastante. En esta semana, bueno, voy a contar ahorita más adelante algo que sucedió, que me pasó, y esta palabra vino a mi mente. El Señor me redarguyó con ella. Dice la Escritura que estando Jesús en Galilea, un grupo de fariseos y escribas vinieron a decirle: hemos visto que tus discípulos están comiendo sin lavarse las manos, conforme a lo que manda nuestra tradición. Para ellos era muy importante lavarse las manos antes de comer, porque ellos pensaban que si no se lavaban las manos y comían sin lavarse las manos, hacían impuros los alimentos. Ellos no estaban demandándole al Señor esto, porque tuvieron una revelación de que tenemos que lavarnos las manos, porque puede haber un coronavirus afuera, porque puede haber un virus o una infección, entonces me lavo antes de comer. No, ellos no lo hacían por eso. Ellos no tenían ese entendimiento. Ellos juzgaban al maestro de que sus discípulos comían con las manos impuras, entre comillas, por una tradición, por una regla, por un mandamiento que tenían preestablecido. Creían que al lavarse las manos iban a ser personas más puras. Y entonces era lo que hacían, estaban aferrados a unas tradiciones, creyendo que iban a ser mejores personas. En el versículo 5, poniendo en contexto la cita que Angélica acaba de leer. Y en el versículo 5 de este capítulo 7, el maestro les contesta a ellos, les dice de una manera: me encanta Jesucristo, tenemos que tratar de aprender mucho acerca de él. Me encanta la forma en que el maestro les dice: hipócritas, les dice así. Es que no me imagino de qué otra manera se los pudo haber dicho. Hipócritas, no se lo dijo con cariño, le dijo: hipócritas, Isaías tenía razón de ustedes, no se equivocó Isaías. Y le citan Isaías 29, capítulo 29, versículo 13 y 14. Isaías, el profeta mesiánico, se lo citó, dice así: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca con su boca y me honra solo con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí está basado en mandamientos de hombres. Poderoso, ¿verdad, hermanos? El Señor diciendo: ustedes me honran por su entendimiento, por sus leyes, por sus ideas, pero no me honran de corazón. Ustedes se encuentran lejos de mí, les dice Dios. Por eso, he aquí que volveré a hacer maravillas con este pueblo, maravilla sobre maravilla. Entonces perecerá la sabiduría de sus sabios, y el entendimiento de sus entendidos eclipsará. Ahí podemos ver que Dios está por encima de todo aquel que se considere sabio, de todo aquel que se considere conocedor, maestro. Dios está por encima de cualquier ley de hombres. Y hay veces los hombres caemos en el error de basarnos en nuestra autoridad para meternos en las cosas de Dios. Y la única autoridad que puede enseñarnos acerca de Dios es este libro. Y si no lo conocemos, como hablábamos hoy en nuestra escuela dominical, pues estamos perdidos, seremos neófitos. Eso es algo así como lo que decíamos hoy
El necio, entendíamos lo que significa la palabra necio. La palabra neófito es ignorante. Neófito, ignorante, desconocedor de la palabra de Dios. En el versículo 8 de este mismo capítulo 7, el maestro les dice claramente: dejando los mandamientos de Dios, se aferran a las tradiciones de los hombres. No solamente estos hombres judíos, estos fariseos o escribas eran los conocedores de la ley. No solamente se apartaban de Dios, sino que le invalidaban con sus ideas. Y miren lo que dice el versículo 13 de este capítulo. Dice: así invalidan la palabra de Dios mediante la tradición que han transmitido, y asimismo con todas las cosas semejantes a estas que ustedes hacen. Jesucristo en aquel tiempo usaban túnica. Jesucristo tenía pantalones para decirles en la cara todo lo que tenía que decir, porque Él, el Hijo de Dios, sabía que estaban rompiendo la ley de su Padre, y Él no se cohibía. Él no tenía miedo de ellos. Estos fariseos y escribas creyeron que por sacarle el fallo de que sus discípulos comían sin lavarse las manos, Jesús no iba a hacer caso omiso a eso, que Jesús lo iba a dejar pasar por alto, y se llena de coraje, convicción, como el Hijo de Dios que es, y les canta unas cuantas verdades. Me acuerdo, no tengo, se me vino ahorita a la cabeza un versículo en el que les dice: ustedes que se creen gran cosa porque dicen ser hijos de Abraham, así los llaman, creen que tienen la razón, que porque son hijos de Abraham. Para ellos, para los judíos en aquel entonces, de pronto llamarse hijos de Abraham solucionaba todos sus problemas. Somos hijos de Abraham. Ya con eso les bastaba. Eso no era suficiente. Y el maestro, como Angélica nos decía hoy en la escuela, no vino a cambiar la ley, no vino a abrogar la ley, dice su palabra, sino vino a hacerla cumplir. Ahora que he puesto en contexto y que he hecho la introducción de mi mensaje el día de hoy, vamos ahora hacia el versículo 14, donde empieza con una frase compuesta de 3 palabras, pero que tienen una trascendencia tremenda. Versículo 14 del capítulo 7 dice: oídme todos y entended. Fíjense que antes nos estaba en el versículo 14, dice, llamando así otra vez a toda la multitud, les decía. Es decir, estaban los fariseos, estaban los escribas, los discípulos, y había más personas allí. Y el maestro les dice: oídme todos y entended. Ese oídme no fue cualquier cosa. Tengo algo que decirles. Oídme todos ustedes y entiendan de una buena vez lo que tengo que decirles. Continúa el maestro diciendo, perdón, aquí entre mis notas se me estaba pasando, es que me emociono con este versículo. Entre mis notas dice que es increíble que 2000 años atrás, 2000 años después de que el maestro diera esta enseñanza, todavía no se entiende la enseñanza. El maestro dice: oídme todos y entended. Parece ser que no todos entendieron, porque 2000 años después mucha gente no entiende la enseñanza. Y la verdad, el maestro estaba teniendo una misericordia grandísima con todas aquellas personas al querer dibujarles, porque se las dibuja de una manera hasta brusca. Cuando lo vayamos desarrollando se darán cuenta por qué digo que lo dibuja de una manera pues fácil al entendimiento, y la gente no lo entendía. Marcos capítulo 7 versículo 16. El maestro nos enseña acerca de la verdadera naturaleza de la contaminación espiritual del hombre.
y también cómo poder alcanzar la purificación. Pero la postura de los judíos siempre fue diferente. Vamos a ver lo que dice. Dice el versículo 16: no hay nada fuera del hombre que por entrar a él le pueda contaminar, pero lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Ellos no entendían lo que el maestro quería decirles. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque los judíos pensaban de una manera distinta. Ellos pensaban que lo que contaminaba al hombre era lo de afuera, que lo que venía al hombre lo contaminaba. Ellos no entendían que Jesús les estaba diciendo todo lo contrario. Lo que sale del corazón del hombre es lo que contamina al hombre, no lo que viene de afuera. ¿Se dan cuenta? El choque que había. Por supuesto no querían al maestro. Este viene a cambiar nuestras ideas. Lo despreciaban por eso. Pero el maestro les decía la verdad. No es lo que ustedes captan de afuera, es lo que está en sus corazones. No sabían lo que estaba diciendo el maestro. Mientras que el maestro enseñaba todo lo contrario a lo que los judíos decían, los judíos afirmaban que la contaminación del hombre era física. No entendían que era espiritual. El Señor se llevó una sorpresa tremenda más adelante. Lo adelanté un poquito cuando estábamos en la escuela dominical. Versículo 17: cuando entró en casa, aparte de la multitud, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Ahí es donde digo que a veces el Señor en muchas ocasiones se molestó con sus 12 porque parecía que no entendían lo que les decía, y les dice así: así que también vosotros carecéis de entendimiento. ¿Ustedes qué creen? ¿Que se desilusionó por algún momento? ¿Que dijo de pronto, estos cabezones no quieren recibir lo que yo les vengo diciendo? ¿Qué pasa con ellos? Dice: ¿no comprendéis que nada de lo que entra en el hombre desde afuera le puede contaminar? Y entonces aquí es donde el maestro utiliza, le dibuja lo que dije que era fuerte o un poco grotesco. Porque no entra en su corazón, sino en el estómago, y sale por la letrina. Ustedes saben a lo que se está refiriendo el maestro ahorita. Venimos de un contexto que estaba hablando de los judíos cuando decían que el pan, que lo que se comía contaminaba, y el maestro, siendo tan sabio el Hijo de Dios, pues coge la situación y la pone en contexto, en realidad. ¿Me están juzgando por el tema de los alimentos? Ok, basado en los alimentos que ustedes se comen, ustedes me entienden que lo que entra por su boca pasa al estómago, pero va a la letrina y nunca alcanza ni siquiera a tocar sus corazones. Y hoy en día hay mucha gente que sigue sin entender esto. Increíblemente siguen sin entenderlo. Marcos capítulo 7, versículo 19 y 20 dice así. Ya leí el 19, perdón. El 20. Pero antes del 20 hay una frase, entre el 19 y el 20 hay una frase que dice: y así declaró limpias las comidas. Con esa aclaración que les hizo en el versículo 19, lo voy a leer: porque no entra en su corazón sino en su estómago y sale a la letrina. Después dice: así declaró limpias las comidas. Eso me recuerda que en aquel entonces, y hoy en día, por eso dije que hoy en día sigue sucediendo, hay gente de algunas otras religiones que no comen cerdo porque piensan que si comen cerdo se van a contaminar. Eso viene de hace mucho tiempo atrás y lo siguen practicando hoy en día, que el comer cerdo nos va a hacer daño. Realmente ellos pensaban que ellos no. Si lo miramos desde nuestro ojo clínico hoy en día, podríamos decir, bueno, tenían algo de sabiduría estos judíos porque el cerdo era muy sucio y entonces por eso era que pensaban que se contaminaban. Esa no es la razón.
La razón es muy simple. Le pasó a Adán y le pasó a Eva exactamente. En una ley que estaba puesta por Dios. Dios le instituyó para que el hombre no se contaminara realmente, físicamente, al comer un animal que comía desperdicios, instituida por Dios. Pero Dios no les quería decir a ellos que rompen la ley si comen el cerdo. Rompen la ley cuando desobedecen la ley. ¿Se dan cuenta? El hecho de algo tan sencillo como comer el cerdo es una infracción de la ley, y ahí es cuando cae en pecado. No por comer el cerdo caigo en pecado, es por romper la ley de Dios que caigo en pecado. Le pasó a Adán y Eva, no porque la manzana estuviera podrida o estuviera envenenada, ¿no? A lo mejor la manzana, sí, en la palabra sabemos que era el árbol de la sabiduría, pero Dios sí les dijo, no van a comer de ese fruto. ¿Por qué fue el hombre condenado? ¿Por comer la manzana? No, por la desobediencia. Hay algo más allá, como lo que le pasó a Pedro la semana pasada. No podía ver, se quedaba únicamente con lo que estaba al frente de él. Sus ojos estaban cegados. Así le pasaba a esta gente, no entendían. Y hoy en día existen muchísimas corrientes, religiones, filosofías que tienen este mismo tipo de señalamiento. No tomes café. No voy a ponerme a hablar detalles, pero ustedes saben quiénes son los que dicen que no se debe tomar café. ¿Y acaso el café te envenena? Como todo, es tóxico. Llega a crear una dependencia en ti. Como todo. Pero cierto grado de café, prudentemente, a todos nos hace bien a veces. No es pecado tomar café. De pronto el pecado está en abusar del café. Son cosas muy distintas. Entonces el versículo 20, ya el maestro, si se dan cuenta, está hablando en un contexto de alimentos, pero acá cambia totalmente el mensaje que les estaba dando. Dice así: lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque desde adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la sensualidad, la envidia, la blasfemia, la insolencia, la insensatez. Y todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. Fijémonos que la lista que nuestro Señor menciona como contaminantes del hombre es muy grande. Y aquí no están todos los que se mencionan en el resto de la palabra. Y toda esa lista son listas de pecados. Todos son pecados. ¿Creyeron ellos que iban a poner una zancadilla al Señor, juzgándole acerca del pan? Y aparentemente se hubiera podido quedar ahí. No, es que no es necesario esto, pero el Señor toma la situación y les dice de todos los males que están sufriendo. No solamente a ellos, a nosotros. No es lo que usted se ponga en la boca lo que le contamina, es lo que está en su corazón. Y en su corazón están los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la sensualidad, la envidia, la blasfemia, la insolencia, la insensatez. La lista de cosas. Y probablemente alguien diga: no, un momentico, William, usted está equivocado, en mi corazón no están esas cosas. Porque les aseguro que alguien lo puede decir: yo asesino no soy, yo fornicario no soy, blasfemo no soy. Lamento compartirlos que la verdad no es esa, que todos tenemos esa clase de pensamientos en nuestros corazones. Todos tenemos esa pequeña o gran dosis
de maldad en nuestros corazones. Una cosa es que nos abstengamos de no pecar por temor a Dios, por temor a las reprimendas. Si hago esto me va a pasar esto. Tienes un conocimiento, tenemos un conocimiento de lo que nos puede pasar por cometer un pecado. Conocimiento, más no está aquí. Les voy a poner un ejemplo de lo que estoy diciendo. Esta semana en las noticias anunciaron de una niña de 14 años que fue violada por un grupo de muchachitos entre 13 y 20 años. La violaron. Primero, por la presión, la drogaron y la violaron. Voy a hacer la historia corta. Y en el momento en que yo vi la noticia me exalté y dije: desgraciados, se merecen. Y estaban mi esposa y mis hijas: se merecen. Y me quedé callado. Pregunto, hermanos, ¿está o no está aquí la blasfemia? ¿Está o no está aquí los malos sentimientos? ¿Está o no está aquí el deseo de obrar sobre la vida de otro? Porque cuando digo se merece, estoy disponiendo, me estoy atribuyendo, estoy usurpando algo que solamente le corresponde a Dios. Juzgar, condenar, disponer, está en mí. Estábamos con mis hijas en el supermercado, aparcamos en el subterráneo, fuimos, hicimos la compra. Cuando bajamos, voy a echar a retroceder hacia atrás y me doy cuenta que hay un coche atravesado, la mitad del coche atravesado detrás de mí. Y no podía sacar el coche. ¿Cómo es posible? ¿Dónde se ganó la licencia? ¿Está o no está aquí? Hace parte de nosotros la maldad. Hace parte de nosotros, es un gen de pecado que está en nosotros, porque yo no estoy llamado a reaccionar de esa manera. Y tan así es cierto lo que les estoy diciendo, tan así es cierto lo que la palabra de Dios me enseña a mí y me dice, que no es lo que sale, lo que entra a mí, sino lo que sale de mi corazón, que daña a las otras personas. Que en el momento en que hice mis comentarios, daña a mis hijas. Claro. ¿De qué corazón salió? De este, no de ellas. Estábamos en el coche y digo: ¿pero cómo es posible? ¿Saben qué pasó? Inmediatamente mis hijas: uy, qué cosa, ¿no, papá? Vamos a dejarle un papel diciéndole que aparque mejor. ¿Quién puso eso en el corazón de ellas? ¿Quién? ¿El que atravesó el coche? No, ¿verdad? Fui yo, hermanos. Fui yo. Obviamente pido perdón a mis hijas por haber tenido esa reacción, y a vosotros, hermanos. Ya le he pedido perdón a Dios por eso. Pero también sé que confesar las cosas los unos a los otros es a lo que el Señor nos ha llamado. Cualquiera podría decir: bueno, hombre, fue una reacción que tuviste, no exageres, no fue para tanto. ¡Ese es el problema! ¡Ese es el bendito problema! Que todas esas cositas no es nada. Por favor, no exageres, lo estás llevando a otras dimensiones. ¿Estás seguro de eso? ¿Saben qué le enseño a mis hijas? A no tener misericordia
por las otras personas. Le enseñé a mis hijas a juzgar, a tomarse una atribución que no les corresponde. Vaya sorpresa me llevo después, cuando finalmente puedo sacar mi coche de ahí, pongo marcha atrás, quedo paralelo y me doy cuenta que tenía un sticker de inválido. La persona era una persona que tenía un sticker de esos azules que tiene una sillita de ruedas pegado en el vidrio. Desde mi coche yo no podía verlo, pero cuando me hago al lado y veo el sticker, entiendo. Ahora sé por qué aparco mal. Pero ya todo el daño lo había hecho. No es lo que viene a mí lo que contamina, es lo que sale de mí lo que contamina al hombre. Lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Esta enseñanza, hermanos, es muy importante porque demuestra la diferencia del cristianismo con otras religiones. No voy a entrar en detalles de cuáles. Demuestra la diferencia con otras filosofías, demuestra la diferencia con la sociedad. La sociedad diría lo que les acabo de decir, no es para tanto. El cristianismo me dice: William, lo que sale de tu corazón es lo que contamina. Cuidado. ¿Y por qué hago énfasis en la sociedad? Porque existen muchos rollitos raros en la sociedad. El filósofo suizo Jean-Jacques Rousseau se inventó esta frase que al mundo le encantó. Dice: el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Y al mundo le fascina. Al mundo se excusa con esta frase. Nace pura la criatura y la sociedad lo daña y lo corrompe. Hermanos, si vamos a un jardín infantil donde hay un grupo de niños entre 1 y 2 años, podemos ver la maldad del ser humano al 100%. ¿Saben por qué? Porque ellos no tienen el entendimiento ni la vergüenza que nosotros tenemos hoy en día de no demostrar nuestras cosas. Fíjense que los niños chiquitos, los niños pequeños, son imprudentes, porque ellos no están seteados ya como nosotros. Esto no se dice, pero lo pienso. El niño va diciendo las cosas como se le ocurren. Y hay veces son cosas egoístas, ¿sí? Porque los niños pequeños son egoístas. Se quitan el juguete el uno al otro, sin reparos. Esto es mío. Nosotros no lo hacemos hoy en día, pero que lo pensamos, lo pensamos. Esas son las corrientes y las filosofías del mundo. Las personas en general consideran que son buenas y que es el mundo el que las intoxica. Por eso no pueden aceptar esto. Por eso es que se niegan a la realidad. Se niegan a reconocer: tengo fallos, necesito de Cristo, que me cambie mi pecado, que me cambie mi manera, que me quite ese gen de maldad que hay en mí. Y entonces, aquí es donde tenemos que reconocer que necesitamos al Maestro. Tenemos que saber, hermanos, reconocer y tener muy presente que somos responsables de nuestros pensamientos y nuestros actos. Sí, es verdad. El mundo contamina. Pero si no estuviera ese grado de maldad dentro de mí, no me afectaría. Si no hubiera ese grado de maldad dentro de mí, yo no me sentiría atraído por el llamado del mundo. Si no hubiera perversión en algunas personas, no disfrutarían con esas imágenes de los comerciales. No voy a hablar del comercial de Dures otra vez, pero no disfrutarían con esas imágenes. ¿Pero saben por qué las ponen?
porque hay quienes disfrutan de eso. Está en ellos. De una manera sí se alimenta, pero está ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que solucionarlo? Pues yo ya sé que ya todos están levantando las manos, porque saben la respuesta. Venir a Cristo. Tenemos que venir a Cristo. Y hoy vamos a hacer algo. Antes de orar, con lo que voy a terminar ya, antes de orar vamos a hacer algo. Vamos a ir al libro de los Salmos, al capítulo 51. Y en voz audible vamos a repetir lo que le dijo el rey David a Dios, después de haber cometido un pecado tremendo, con una chica que le pareció atractiva y pues dijo, tráigamela. Después de que se dio cuenta de todo el error que había cometido tan terrible, David dijo las siguientes palabras. Me gustaría, hermanos, que todos juntos vayamos a ellas y las repitamos. En voz audible, Salmo 51, versículo del 1 al 10. Dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Por tu abundante compasión, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Seas tú reconociendo justo tu palabra y teniendo por puro tu juicio. He aquí en mi maldad he nacido, y en pecado me ha concebido mi madre. He aquí, tú quieres la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Quita mi pecado con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se regocijarán estos huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Por favor, hermanos, el número 10, digámoslo lo más duro posible. Ahora, crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme en mí.